Amanaye. Tribu indígena de Brasil. Historia. Amanajé constituye la autodenominación actual de los indígenas que habitan en el curso alto del río Capim, más conocidos como Amanayé. El nombre significaría asociación de personas y aparece en las fuentes bajo las variaciones Manajo y Amanajo. Una parte de los Amanayé habría asumido el nombre Araranduara, en referencia al arroyo cerca del cual habitan. Natural Specs Channel, historia de tribus desconocida. Disfruta de nuestro contenido. Historia antigua antes de Cristo. Suscríbete a nuestro canal y deja tu mejor comentario. Idioma. La lengua amanayé pertenece a la familia tupí-guaraní, clasificada por el lingüista Arion Rodríguez 1984, junto con las lenguas de los Turibara y Anambé, grupos que habitan en la misma región. Hoy en día los amanayé ya no utilizan su lengua materna debido al intenso contacto que, desde la década de 1940, favoreció casamientos con residentes blancos y negros de la región del río Capim, siendo estos últimos oriundos del antiguo Quilombo de Badajoz. A pesar de que la lengua no es más hablada, ella es recordada por los más viejos y también por los jóvenes a través de la articulación de algunos términos nativos al portugués regional. Historia del contacto. Los amanayé fueron mencionados por primera vez en la región que es probablemente el área de origen de este pueblo tupí, el río Pindaré. Allí resistieron por mucho tiempo los intentos de confinarlos, hasta que en 175 hicieron un trato con el padre David Fe, un misionero jesuita que vivía entre los Guajajara de la aldea de San Francisco de Carará. Fay consiguió entablar relación con las amanayos y que desciendan y se establezcan junto a los Guajajara, sus enemigos tradicionales. Poco después, una buena parte del grupo se trasladó pacíficamente al río Alpargatas, en la frontera del Maranao con el Piauí, instalándose cerca de la aldea de Santo Antonio. En torno a 1815, había solo 20 miembros restantes de este grupo, mezclados con negros. Otros amanayé del Alpargatas continuaron su migración a través del río Parnaíba, alcanzando el río Piauí en 1763, no habiendo noticias de lo que le sucedió después. En la segunda mitad del siglo XIX, los amanayé de los ríos Pindaré y Gurupí se situaban en el área de influencia de las directorias parciales, donde fueron visitados por el viajero Gustavo Dot. Las directorias parciales fueron creadas por la regulación de 1845 y tenían como objetivo limitar los abusos cometidos por regatues, mercaderes que viajaban de barco. En la práctica, sin embargo, esas administraciones locales aumentaron la sujeción de los indios, utilizados como mano de obra dócil y barata. Los asentamientos del directorio, debido a una administración caótica, tuvieron corta duración, hasta 1889. ¿Dónde están los amanayé? Los amanayé están distribuidos en la región del curso medio del río Capim, donde se encuentran las tierras indígenas de Saragua y Barreirina. El área tradicionalmente ocupado por estos indios se encuentra en el Alto Capim, entre los arroyos Ararandegua y Surubiju, donde fue creado en 1945 la Reserva Amanayé. Sin embargo, los amanayé se encuentran fuera de esta zona. Enclavados en territorio de los Tembé, los amanayé estaban, durante ese periodo, divididos en 3 aldeas, en la margen del río Cajuapará, formador del río Gurupí, mucho menos numerosos que los Tembé. Su población fue estimada entre 300 y 400 personas. Allí tienen muchas relaciones con la población civilizada, a través de los regatues que los buscan en procura del aceite de copaiba, la corteza del clavo, la rama de abuta, Cisampelos pareida, y de algún breu, planta de la familia de las burseráceas. En el mismo periodo, otros amanayé son mencionados en el río Moju, donde también se encontraban indios Tembé que migraban en dirección al Pará. A partir de entonces no se tiene más información sobre los amanayé de Maranao. Instalados en la región de los ríos Moju y Capim, esos indios enfrentaron asentamientos compulsivos, extorsiones practicadas por regatues y conflictos con hacendados. Fueron confinados a la misión Anahuera o Sao Fidelis, en el Capim.
Debido a que eran considerados más rebeldes, los misioneros les asignaron un lugar separado de los Tembe y los Turibara. En 1873, los Amanallé mataron al misionero de la aldea Cándido de Eremense y a un ingeniero belga que transitaba por la región. Las represalias contra los indios llevaron a una parte del grupo a refugiarse en el arroyo Ararandegua, donde evitaban el contacto con gente de la región. Según Nimuendajú, esos Amanallé comenzaron entonces a identificarse como Turibara o como Araranduara para disfrazar su identidad. En cuanto a los Amanallé que permanecieron en la misión, ellos pasaron a vivir bajo la administración de una directoría parcial de indios en el mismo lugar. Allí, continuaron aún en conflicto con los pueblos vecinos y, en 1880, los Amanallé mataron a un grupo de indios Turibara y Tembe, considerados entre los indios mansos de esa zona. Este hecho llevó al presidente de la provincia de Pará a proporcionar armas y municiones para que esos indios mansos se puedan defender de los ataques de los Amanallé. Después de estos conflictos, se supone que los Amanallé se separaron definitivamente de los Tembe y los Turibara, migrando hacia las cabeceras del río Capim. A partir de finales del siglo XIX, las noticias del grupo aparecen solo a través de los registros de algunos antropólogos que visitaron la zona y a través de encuestas, también hechas rápidamente, del Servicio de Protección de los Indios, SPI. A fines del siglo XIX, un pequeño grupo de indios Anambé y Amanallé, sobrevivientes de una epidemia en las aldeas del Arapari, se encontraba cerca de las últimas cascadas del río Tocantins. La mayor parte del grupo, sin embargo, habría permanecido en el río Capim, donde el inspector Luis Horta Barbosa, poco después de la creación del SPI, en 1910, llevó a cabo una expedición. Él encontró a un grupo Amanallé liderado por una mulata llamado Damasia en el arroyo Ararandegua. Damasia habría asumido el liderazgo del grupo aún a fines del siglo XIX y es mencionada como representante del grupo hasta la década de 1930. En esa fecha, los Ararandegua y los Amanallé eran aproximadamente 300 personas, distribuidas en 4 aldeas. En esa misma zona habría acontecido, en 1941, un ataque, según un documento del SPI, indios amanajas todavía no pacificados de la región de los ríos Urubiju y Carandirú, habrían atacado indios del Capim. Según los Anambé, los indios rebeldes habrían sido cerca de 200 y ya habría aparecido en el arroyo Pimental, afluente del río Gurupí. El documento comenta la necesidad de crear un puesto indígena en la región. La creación de la Reserva Amanallé en 1945 se destinaba, supuestamente, a ese grupo de 200 Amanallé no pacificados, cuyos remanentes constituyen probablemente la actual población indígena del Alto Capim. En cuanto al grupo de Damasia, la última información data de 1942, mencionando 17 miembros restantes, dirigidos por el hijo de ella y mayormente mestizos. En tal ocasión, esos Amanallé hicieron comentarios sobre el grupo rebelde del Garrafao, afluente izquierdo del Ararandegua. Finalmente, los Amanallé instalados en la región del río Moju se identificaban como Araranduara, según Lange. Este viajante publicó, en 1914, la única descripción etnográfica existente sobre el pueblo Amanallé. Nimuendajú, en 1926, encontró un grupo local con la misma autodenominación, en la ciudad de Munduruku, próxima del Moju. Los indios del río Caidari, también visitados por Nimuendajú, en 1943, fueron identificados por él como Amanallé y Turibara, pero habrían sido en realidad un subgrupo Anambé. En la década de 1950 los Amanallé continuaban ocupando las márgenes del río Candiruacu, dentro de la reserva. Allí fueron visitados por el sertanero Joao E. Carvalho, que trabajaba en ese tiempo en el Frente de Pacificación de los Urubuca a por del SPI. En 1976, había por lo menos 10 miembros restantes del grupo dispersos en la reserva, entre los ríos Urubiju y Ararandegua. Modo de vida y demografía. Según Eneida Asís, las familias Amanallé son nucleares y quien manda en la casa es la mujer, mientras que el hombre se dedica a asuntos externos. 2002, 66.
La disposición espacial de las casas consiste en viviendas aisladas rodeadas de sus respectivas rozas, distribuidas en diferentes partes de la zona. Las casas son de adobe y cañas, con o sin yeso. La disposición interna varía según la familia, pero el centro de la vida doméstica acontece en la cocina, en torno al fogón de barro a leña. Es allí donde se reúne el grupo doméstico, mientras que los visitantes son recibidos en la sala. Al lado de la casa, por lo general, se encuentra el establecimiento donde se produce la harina, que también puede ser un lugar de reunión entre aquellos que están trabajando y los visitantes. La mayoría de las mujeres se casan entre los 15 y los 18 años, y a esta edad tienen su primer hijo. La lactancia continúa hasta que el niño cumpla 1 año de edad, pero a partir del segundo mes son introducidas en la dieta las papillas de harina de mandioca y croeira. La aldea de la tierra indígena de Saragua consta de 6 casas en las que viven 12 familias, con un total de 72 personas, que sumadas a las 2 familias que viven y trabajan en la hacienda Tabatinga, fuera de los límites de la tierra indígena, totalizaban 87 personas a Manayé en el año 2002. La aldea tiene una escuela que está bajo la administración de la prefectura de Ipixuna del Pará. Hasta la fecha, no hay información sobre la localidad de Barreirina. Actividades productivas. En la tierra indígena Saragua, los ríos, arroyos y lagos forman un territorio de aguas, según expresión de Asís, pues constituyen espacios de trabajo y de descanso para la comunidad indígena. El bosque es igualmente importante, como fuente de alimento, medicinas y caza. El bosque talado es convertido en roza y es considerado una especie de extensión de la casa, donde cualquiera puede buscar alimento sin peligro. Los arroyos son lugares privilegiados para la caza, que existe de 2 tipos, grande, como el tapir, el venado y el venado rojo, y pequeña, como la paca y el carpincho. También hay muchas aves apreciadas. Sin embargo, la explotación maderera ha ejercido un gran impacto en este esquema de producción, inclusive en la pesca, que es la principal fuente de alimento para los amanayé, debido al debilitamiento de la corriente y la sedimentación en lagos y arroyos. La pesca se ha visto perjudicada por la intensa actividad de los pescadores de Santo Domingo del Capín. Suscríbete al canal para más video como este. Hasta la próxima.